Buenos días a todas, todos. Comenzamos esta segunda jornada del coloquio y con la mesa número 3, en la que tendremos la oportunidad de escuchar a Natalia Tacheta, que nos va a presentar una intervención cuyo título es Espectáculo, Distanciamiento y Afecto, acerca del archivo Debord. Y también vamos a escuchar a Luis Ignacio García con una ponencia titulada Imágenes en situación, Guy Debord más allá del izquierdismo especulativo. Entonces, como se ha hecho anteriormente, se hacen las dos presentaciones y después se da un tiempo para preguntas, para intervenciones, comentarios. Entonces vamos a comenzar con Natalia. Presento, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Filosofía por la Universidad París 8. Es docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, y también investigadora de CONICET. Su libro más reciente es Afectos, Historia y Cultura Visual, una aproximación indisciplinada, editada por Prometeo el año 2009, compilación sobre giro afectivo y artes visuales realizada junto a Irene de Petris. Entonces, para comenzar esta jornada, la mesa número 3, tiene la palabra Natalia Tacheta. Natalia, por favor. Buenísimo, gracias Marcelo. Bueno, en primer lugar, gracias a la UNCE por alojarnos y especialmente a Francisco Vega por la invitación, y además un gustazo compartir con Luis, que es un amigo, así que muy contenta de estar aquí. Creo que se silenció solo, ¿no? Ahí está. Como siempre ocurre en estos casos que uno piensa un artículo y después cuando se lo pone a hacer cambia un poco la cosa, en realidad más bien es un recorte de la cosa. En este caso, en realidad inscribo un poco este trabajo o como alguna intervención que me gustaría pensar a partir de la noción de archivo en Debord, porque la cuestión del archivo me viene interesando hace algunos años. Pero además, en concreto aquí me propongo como pensar un poco la relación entre el espectador y los afectos que se tramitan o se trafican, especialmente en las películas que tienen la estrategia de, bueno, ayer se habló bastante del cine de Tournemont o del cine de tergiversación, como esa especie de metodología donde se pone muy en evidencia que Debord piensa que la manera de combatir un poco la imagen espectacular es horadándola, ¿no? Apropiándose de la imagen espectacular como una especie de expropiación de los expropiadores. Algún juego de palabras en ese sentido podemos hacer. Así que bueno, voy a leer estas páginas que bueno, se inscriben más o menos en estos problemas. Bueno, el diagnóstico debordiano es que el espectáculo, una inversión de la vida, es fascinante como el fascismo en los términos de Sontag y consolida un ritual del que es imposible desprenderse, un fetiche imposible de rechazar. Lo expresa claramente Ansel Yap cuando dice que, cito, la acumulación de espectáculos de la que habla Debord constituye una nueva forma de fetichismo que compele a la contemplación pasiva de las imágenes, por lo demás, elegidas por otros, sustituye el vivir y determina los acontecimientos en primera persona. Fin de la cita. De ahí la necesidad de trabajar para oponer al espectáculo una suerte de antídoto, podríamos decir, para imaginar alguna especie de vía emancipatoria, que un poco en el cine de Tournemont estaría algo de eso, pero bueno, también con todos los problemas que eso trae pensar, como se charlaba ayer. Si, como señala Debord, todo cuanto era vivido de forma directa se alejó en una representación, la crítica de esa separación no puede darse más que asumiendo su carácter disimulado. La estrategia para recuperar alguna experiencia posible es volver evidente lo que ocurre entre las imágenes espectáculo, la constatación del carácter ilusorio de encontrarse con las cosas, e indagar en las condiciones de posibilidad de un alejamiento del alejamiento, con el que pretende despertar al espectador, para decirlo muy vulgarmente. Falta aún todavía para que se considere así, que va de suyo la idea de que mirar es un trabajo, que mirar es trabajar, como dice Ito Steirel. Por lo pronto, Debord parece convencido de que sin esa distancia el espectador no es ni cómplice ni traidor, pero que se acomoda, o que no le queda otra que acomodarse a esa separación.
Ahora bien, intentar desactivar esta maquinaria implica para Debord demostrar los mecanismos del espectáculo a partir de instalar metódicamente la discontinuidad para mostrar sus imágenes y crear lo que Debord y su grupo denominaban situaciones, es decir, no la reproducción y mucho menos el simple revés de las situaciones existentes, sino, cito, una cita que trajo a colación ayer Paula, momentos de la vida construidos concreta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario de un juego de acontecimientos, que es por lo menos una de las definiciones de situación de Debord. La salida estaba en imaginar destinos antiespectaculares a fin de desarmar la trama que, inexorable, termina en el vacío del espectáculo, centro clave de las democracias conocidas. Es este punto el que parece preocuparle discutir, por ejemplo, a Jacques Rancière, pues su posición se liga a la incomodidad frente al dispositivo debordiano, que según sostiene reproduce en su teoría y en sus películas la atomización y el aislamiento. En todo su libro El espectador emancipado, bueno, también hace intervenciones sobre Debord, sabemos, en las distancias del cine, ¿no? en algunos otros lugares, Rancière, pero bueno, en El espectador emancipado hay dos momentos específicos donde se la agarra fuertemente con Debord, Rancière. Así propone abandonar la lógica de las dicotomías jerarquizantes para no promover torsiones dentro de un marco conceptual que no habilita más que reduplicaciones sin salida. En el artículo Las desventuras del pensamiento crítico, discute específicamente a Debord respecto de la sociedad del espectáculo, a la que entiende como una inversión de la lógica del pensamiento marxista, en la medida en que sostiene una distinción para Rancière problemática entre una realidad que es más verdadera que otra, que es menos sólida, más apariencial y ligada al consumo. Asimismo, encuentra un problema de conocimiento ligado a esta postura en la medida en que ve una suerte de división entre los capaces y los incapaces de ver esa diferencia. A partir del análisis de algunos dispositivos artísticos pretendidamente críticos, como las obras que analiza ahí Rancière, alguna obra de Josephine Mexeper o de Martha Rosler, que uno diría son claramente obras de arte crítico, de arte político, bueno, Rancière es bastante duro con ellas. Rancière desvela el riesgo que estos conllevan al encerrar en sí mismos la separación que debían combatir. Se trata de obras que reproducen el mecanismo visual que distingue entre los que saben y los que no pueden ver. Esta escisión reifica las divisiones que el pensamiento crítico pretende destituir y conlleva la fatal separación entre el ver y la acción, implicando a su vez la relación de ajenidad y separación negativas que impide el acceso a lo real y aún poseerse a sí mismo. Es precisamente esta disociación la que ve en la sociedad del espectáculo que propone Debord, en la que lo espectacular queda explicado como reino de la visión como exterioridad y la exterioridad como alienación. Para Rancière, podríamos decir, la posición del espectador se suele entender como la de alguien que mira sin accionar. En este sentido, se muestra reacio a las posiciones que piensan esta figura, incluso en el ámbito de las apariencias, alejándose de alguna supuesta verdad. Así reclama la movilidad de los dispositivos teóricos, políticos y artísticos que implican pensar alguna potencia posible. Dicho de otro modo, encuentra en el espectáculo una sumisión irredimible, aun cuando en él medie una voluntad concientizadora como la de las obras críticas. Estas máquinas parecen apuntar, según Rancière, a un doble efecto insuficiente y desagenciador. Bueno, las máquinas, estas obras que analiza de Mexeper o de Rosler, o el mismo Debord con la sociedad del espectáculo, parecen entonces promover de alguna manera un doble efecto insuficiente y desagenciador, cito a Rancière, una toma de conciencia de la realidad oculta y un sentimiento de culpabilidad en relación con la realidad negada. Sobre esa culpabilidad es donde me genera como la inquietud. En esta línea lee Rancière la operación debordiana como paradoja en la que la exhibición del espectáculo desactiva el procedimiento crítico, pues si todo es exhibición espectacular, la oposición misma entre realidad y apariencia cae por su propio peso. El dispositivo crítico se mostraría así caduco, aun cuando el artista crítico se promueva a exhibir el conflicto secreto que revela la exhibición. Rancière se muestra contrario entonces a estos dispositivos en los que hay que mostrarle al espectador lo que no sabe ver para avergonzarlo, para culpabilizarlo de no haber visto lo que tendría que habérsele vuelto claro, aun cuando el dispositivo crítico se le presente como una mercancía de lujo perteneciente a la lógica que él mismo denuncia. Rancière sostiene entonces que, cito brevemente, hay una dialéctica inherente a la denuncia del paradigma crítico, esta no nos manifiesta su agotamiento, sino para reproducir su mecanismo. Fin de la cita. Por lo que propone salir del esquema de la tradición crítica combatiendo su lógica. Vincula esta denuncia del imperio de las apariencias con un sentimiento irónico
y la trama de la mercancía con una melancolía de izquierda. Pero ¿cómo escapar a esta ecuación? ¿Cómo constituir escenas de disenso en los términos de Rancière que combatan esa manifestación de vanidad? ¿Cómo pensar caminos emancipatorios después de la impugnación misma del dispositivo crítico? Ahí propone recuperar la idea de emancipación como salida de la minoría de edad un poco a la Kant, pero que de ningún modo puede constituir solamente la promesa de iluminación para los incapaces. Justamente el dispositivo debordiano le parece la confirmación de esa lógica. Conocer la ley, dice Rancière, del espectáculo, equivale a conocer la manera en que éste reproduce indefinidamente la falsificación que es idéntica a la realidad. En función de esto es que sostiene que el conocimiento de la inversión pertenece al mundo invertido, tal vez en tanto movimiento de lo falso. Promediando el texto sobre las desventuras del pensamiento crítico, en el que Rancière no se conforma con una crítica, sino que parece exigir modos adecuados para abordar la crítica de la crítica, hace aparecer una torsión propositiva hacia lo que denomina escenas de disenso. Estas se refieren al acaecer ocasional de una organización de lo sensible en la que no hay ni realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de representación y de interpretación de lo dado que imponga a todo su evidencia. Así, toda situación es pasible de devenir escena de disenso al ser reconfigurada bajo un régimen de percepción y significación diferente. Propone entonces una rearticulación de los elementos de lo perceptible, lo pensable, lo decible, de modo tal que modifiquen el territorio de lo posible y la repartición de las capacidades y las incapacidades. Esto implica una reconfiguración del tiempo y el espacio, y que dentro de ellos se coordinen los modos de instanciarse de la subjetividad política, de modo tal de planear una nueva topografía de lo posible. Esta es la respuesta rancieriana a la estrategia situacionista en la que asume que la crítica al consumidor democrático embrutecido no conlleva necesariamente una salida de esa circulación. Ve, Rancière, en la mecánica debordiana, una rearticulación de la tradición crítico-marxista en la que los revolucionarios iluminados deben activar a los pasivos, donde los que miran deben ser espabilados por los que saben. Lo que podría identificarse con una denuncia de la alienación es comparado con una lógica de la subjetivación en la que estrictamente no se denuncia la pasividad, reificando las distinciones activo-pasivo, sino que se reparten las capacidades y posiciones. Para Rancière, la emancipación confirma esas asignaciones cuando identifica el acto de ver con la pasividad. En este sentido, está convencido de que el espectador de Debord no necesita que se lo emancipe, sino que es imperioso reconocer su actividad de interpretación. Sostiene en efecto que es a los intelectuales y los artistas a los que hay que emancipar de la obligación de mostrar las vías de desalienación y del peso que esa desigualdad cae sobre sus hombros, o por lo menos la que ellos creen llevar. ¿Cómo espera Debord producir o promover un tipo de arte que invierta su sentido o localice una fisura, potencialmente emancipadora o revolucionaria? Que ponga en evidencia que el espectáculo es la forma de la separación donde el mundo es imagen y la imagen real. Aquí donde Debord percibe una separación como inversión, Rancière ve dos realidades heterogéneas cuya materia el artista crítico vanguardista reifican. Allí donde ocurre esta separación, la potencia práctica del hombre se desprende de sí misma y se presenta como mundo propio a ser vivido. El espectáculo incurre entonces en una expropiación del ver, por lo que Debord propone una suerte de mayéutica de la mirada, es cierto, haciendo que la percepción colectiva, la memoria y la comunicación social resistan a convertirse en una mercancía. En esta, todo puede ser puesto en duda, menos el espectáculo en sí. Debord quiere combatir eso que Benjamin llamaba, al final de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, el goce estético de primer orden, y lo hace a partir de horadar la lógica misma del espectáculo desde adentro, podríamos decir, aunque produciendo una torsión, un détournement, una deriva que politice al ver la vida convertida en representación lejana y forma social totalizante. Para responder a Rancière, la pregunta sería entonces si el énfasis de Debord en la tesis de la alienación es una crítica ilustrada, si es antidemocrática o antiemancipadora. Y aún más, si es que sirve para ratificar la desigualdad entre las masas de espectadores pasivos y la posición del intelectual que está supuestamente sustraído a la alienación y se halla por eso en una mejor situación para juzgar el proceso y dirigir alguna salida que los demás no pueden ver. En este sentido, el planteo de Rancière sirve evidentemente para cuestionar esta figura, se corresponda o no con la propuesta de Debord. Pues podríamos reparar en que este último no dice exactamente que hay como un poder panóptico, un tramoyista que todo lo maneja, sino que asistimos a la vida
en la vida, perdona, relaciones espectacularizadas en las que es imposible distinguir realidad de reflejo. Rancière compara el razonamiento con la propuesta platónica, el razonamiento de Debord, ¿no? Pero en la alegoría de la caverna no existe la figura de un manipulador que controla maliciosamente el mundo de las imágenes, sino que hay un despertar, pero también, en efecto, la obligación de volver para asumir el camino de iluminación. Así como Rancière propone, entonces, la figura del espectador emancipado, es todo un problema vislumbrar algo similar como parte de la acción que el espectador puede hacer en pos de su desalienación. De algún modo, Debord propone una dislocación, un corrimiento de su carácter de espectador pasivo, asumiendo igual que Rancière que el mirar es un particular tipo de acción. Si bien es cierto que Debord cree en algún tipo de propedéutica, no es menos cierto que asume el ver como un gesto que está lejos de la debilidad y que, si bien no garantiza transformación del mundo, habilita algo así como una vía. Debord dice, cito brevemente, la alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente, se expresa así. Cuanto más contempla, menos vive. Esta referencia también fue aludida ayer. Cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. Y eso le sirve, obviamente, para pensar la exterioridad del espectáculo en relación con el hombre. Esta paráfrasis del argumento central del trabajo alienado de los manuscritos de Marx de 1844 pone en evidencia que la extrañeza es totalizadora y el espectador queda entramado en esta sociedad indistinguiéndose de sus componentes. El espectador debordiano parece no tener salida, no hasta que toma conciencia y puede leer la realidad de otro modo, sino hasta que idea formas de transformación. Tal vez la alternativa sea comprender el planteo de Debord en torno al espectador más como una advertencia que como una constatación, más como un peligro que como la afirmación de un tipo de acción posible o no posible, más como un gesto que como una pedagogía. Así como el espectador emancipado funciona como un polo regulativo para Rancière, el espectador completamente alienado, dislocado, como pura pasividad, también es una figura explicativa. En su producción cinematográfica, Debord instituye archivos antiespectaculares. Me refiero por lo menos a Sur le Passage, la crítica de la separación, o la sociedad del espectáculo. Por lo menos en esas, ¿no? Sin pensar Aullidos a favor de Sade y tampoco Ingirum. Debord instituye archivos espectaculares, decíamos, cuyo origen está en la regulación del ver a partir de tomar objetos creados por el capital y distorsionar su significado para producir efecto crítico. En este sentido, el fluir cinematográfico atravesado por la lógica del azar y la deriva, como en algunas de sus películas, acompañado por la voz sentenciosa de Debord, leyendo muchas veces sus propios pasajes teóricos, podrían pensarse como la constatación de la naturaleza fracturada del arte y la necesidad de articular modos igualmente discontinuos de aprender la realidad. Las películas de Debord plasman las imágenes mediatizadas de la sociedad del espectáculo y cambian su signo a través del montaje y los estratos significantes que surgen a partir de él, así como de la utilización de carteles, la descontextualización, la exploración de estrategias narrativas no convencionales, etc. Pero sobre todo del tedio, afecto poco explorado que recuerda el lang baile de Benjamin como distancia preparatoria para la narración. De modo que así como Rancière no confía en la instauración de la culpa para garantizar la acción política, Debord no escapa a la fugacidad del espectáculo para articular su distanciamiento. En ambos casos el objetivo es romper dicotomías, ver, actuar, público, privado, acción, pasión, que podría ser uno de los principales objetivos de todo este enfoque, digamos, desde la cuestión del afecto. Insuficientes estas dicotomías para explicar la realidad contemporánea, para sostener lo común en escenas de disenso o en situaciones. A partir de la superposición de mecanismos cinematográficos, contrapuntos de imagen, sonido, superposiciones, saturaciones, utilización expresivas de cuadros blancos y negros, entre otros múltiples recursos, y utilizando todas las transversales posibles, históricas, biográficas, estéticas y teóricas, se configura en los films de Debord archivos de la discontinuidad. Como explica Schiffer en contra de Debord, cito, la noción de espectáculo sugiere que la esencia del hombre se ha perdido en el flujo del tiempo desde el advenimiento del modo de producción y el intercambio mercantil. Para Debord, entonces, esta esencia, entre comillas, por supuesto, se aleja en una representación falseada que presenta como real. Por eso el espectáculo es el reino de lo falso, tan eficaz en su engaño que los hombres olvidan qué es lo verdadero y cuál es el ámbito de realización y emancipación. Las imágenes de Debord intentan volver a esta premisa un método y a esta intuición el principio de construcción de la imagen sin encanto.
Se trata de un proyecto de creación consciente de situaciones que involucran un entramado que problematiza el cine espectáculo, que propone transfiguraciones en sus imágenes a través del montaje tergiversado, y confía en la integración de situaciones cinematográficas que, entre otras cosas, pretenden propiciar la constitución de un público que se deja afectar por las imágenes, y afectar quiere decir también que se aburre, se fastidia e incluso siente vergüenza. Estas operaciones no garantizan el abandono de ninguna posición pasiva, pero obligan a recordar que la filmografía de Bordiana asume la potencia de lo que podría llamarse una suerte de imagen-disolución de toda forma comunicativa. Desdeñando de lo que suele denominarse como cine político en sentido tradicional, Debord apela a la masa de consumidores con el objetivo de subvertir la comodidad del mercado, articulando un dispositivo que pone en funcionamiento lo que promete al final de Sur le passage de quelques personnes a través de un periodo suficientemente corto de tiempo, es decir, cito, agregar más ruinas al viejo mundo de espectáculos y recuerdos. A partir entonces de una crítica al tiempo mercancía y un vaciamiento de la actividad consciente del espectador consumidor, se comprende el significado de Bordiano. Fotos de modelos, las secuencias publicitarias, las imágenes de violencia policial y militar, Marilyn Monroe, los Beatles, los desfiles nazis como palmarias, trazas de la espectacularización de la vida en el siglo XX. El espectáculo se define de este modo como un régimen de la imaginación y la sensibilidad, régimen escópico de la producción y el consumo, como ley suprema de la imagen. Es precisamente en este reparto de lo sensible que hay que encontrar aperturas al desacuerdo, posibilidades de poiesis de la diferencia, nuevas distribuciones que, tal vez como en Aullidos a favor de Sade, someten al espectador a una pantalla blanco-negra, a un silencio de varios minutos, en los que la alienación y la extrañeza se juntan con el desconcierto y la ira. Es a estos afectos a los que la didáctica de Debord convoca. Es en estos sentimientos en los que es posible depositar la esperanza de nuevas, aunque contingentes, débiles, menores, formas de emancipación. Unas formas en las que la imagen del espectáculo será política cuando produzca un juego inestable y no programado entre, como decíamos antes, lo visible, lo decible y lo pensable. Bueno, nada más, eso nomás. Muchas gracias, Natalia.